La gala preliminar del Miss Universo Cuba recién culminó anoche y hoy vamos a estar analizando el performance de todas las candidatas. Eso es así, no solamente una, ni la otra, ni la favorita, a todas. Nos vamos a sentar y les vamos a dar sus comentarios, su análisis, vamos a ver cuáles son las cosas que hicieron bien y que deben continuar haciendo, pero también las áreas en las que se tienen que enfocar y deberían mejorar. Y tú debes estar ahí preguntándote, ¿y tú quién eres para decirme qué tengo que mejorar y qué no tengo que mejorar? Mi nombre es Luis Portelles y yo soy cubano. Trabajo en el mundo de los certámenes desde el año 2020 a tiempo completo y he tenido la oportunidad de cubrir certámenes desde el Miss Universo, el Miss Mundo, Miss International, Miss Tierra, Miss Supernational, todos. Muchísimos concursos tanto a nivel nacional como internacional. Pero hoy mi atención está enfocada en el Miss Universo Cuba porque solamente en un par de días vamos a seleccionar a esa nueva candidata que nos va a representar enfrente del universo. Así que ya saben, espero que disfruten de este video, pero al mismo tiempo espero que aprendan un par de cosillas, así podemos hablar de las cosas que realmente se espera de una preliminar. Es el evento más importante de un certamen. La gente piensa que es la final, pero no es así. Las cosas se determinan en la preliminar, así que lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a analizar, determina lo que pasa en la noche final. Dale, apúntate, agarra tu cafecito y vamos a hablar del Miss Universo Cuba. Bueno, vamos a empezar con la porción del traje de baño. Acá es donde se tiene que ver el performance. Las chicas me tienen que dar la técnica porque decididamente esto es muy importante. Y tenemos a Gabriela aquí, que nos dio su caminadita, sus poses, algunas expresiones faciales y cositas así, pero realmente no hizo gran cosa en el escenario. O sea, ella bajó su escalerita, un par de caderas moviendo para aquí y para allá, y hasta ahí. Muy bonita ella y todo lo que tú quieras, pero al final no hizo mucha cosa en el escenario. Mira, Camagüey, madre, esposa y bailarina, y con menudo cuerpo. Dios mío. Para que tú veas que sí se puede. Mira, te voy a ser honesto, Camagüey me gusta. Yo creo que es una candidata que tiene potencial, condición física, tiene gracia. Cuando ella baja esas escaleras, mira qué bien lo hace. Pero me da la impresión de que su preparación y su técnica no es necesariamente para un Miss Universo. Esto es un poquitico más Miss Grand. O sea que sería una candidata buenísima para un Miss Grand, pero no la veo muy universo hasta ahora mismo. Ciego de Ávila también tiene mucho potencial. Preciosa. Tiene cabello muy lindo. Piernas súper largas, pero también cuando camina me da la impresión de que no tiene tanta preparación. Ustedes ven cuando ella camina, se mueve, son pasos que son un poquitico inseguros, como que hay un poco de duda sobre lo que está haciendo. Las vueltas no son tan rápidas, o sea que quizás ella no tiene ese dominio todavía de caminar con los tacones altos. No sé realmente qué está pasando, pero Cienfuegos, Claudia Oliza, a ver. tiene 35 años. Cienfuegos me dio una buena impresión ahí al principio cuando dio esa vuelta. Derecho con máster en Derecho Internacional y Relaciones Ok. Internacionales. A ver, Cienfuegos te digo una cosa, me da la impresión de que hay candidatas que están un poquitico más preparadas físicamente que Cienfuegos. Pero, miremos esa vuelta que ella nos dio por aquí. Claudia Oliza, No está mal, no está mal. tiene 35 años. Es empresaria. Ok. Es licenciada en Derecho con máster Ella se tiene confianza en sí misma. Ella tú la ves que camina con mucha seguridad. Eso es importante, no todo es la cara o el físico. O sea que ese fue un performance bastante decente ahí. Dayana Leiva, Granma. tiene 31 años. Es modelo Ah, internacional, espérate. empresaria y madre. Ok. Mira, te digo una cosa que me convenció un poquito Granma. Mira, ella bajó con su gracia, con su pelo, con su sazón y todo. Y me convenció. Fíjate, Granma, mucha confianza en sí Dayana misma. Leiva,
esa energía tan positiva. Mira cómo baja esas escaleras. Mucho dominio de la pasarela. Muy bien. Internacional Una vueltecita limpia. Se ríe, cambia sus expresiones. Muy bien, Granma. Ok. Guantánamo. Angelina Andrioli. Vamos a ver. Guantánamo ella se piensa que estaba en el Miss Grand porque salió con el dedo para arriba así. Y esto no es el Miss Grand. Privados, actriz, cantante y madre. Ay, por nada se tropieza. Mi amor, Hialeah ella fue a pasarla bien en el concurso. Definitivamente. O sea, Andrioli. me parece que hace falta más preparación 31 años. en la técnica, más preparación en la confianza en sí misma, más preparación Cantante y madre. física, más preparación. Eso es el resumen de este performance. Más preparación, por favor. Hialeah Neisy Rodríguez. Tiene 33 años. Curso ¿Qué? en medios de tecnología y es profesora de intermedia y secundaria. Mi amor, se atrevió ella. Como le echó el pelo así, le hizo ¡puácata! Toma tu pelo, dijo ella. Mira, te voy a decir una cosa, realmente, porque he visto realmente en las redes gente que ha hecho gracia y se ha reído de esta candidata de Hialeah. Neisy Y yo te digo una cosa, el hecho de que sea una candidata plus size no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que ella le pueda ir bien o no en un certamen, porque al final si el Miss Universo supuestamente es un certamen inclusivo donde se reciben a todas las mujeres sin discriminación, el hecho de que ella sea plus size no debe tener problema. Claramente se le nota a ella que tiene mucha confianza en sí misma, tú ves como ella salió con esa pose dando vueltas y haciendo sus cosas y tú ves que ella se siente empoderada, ¿verdad? Pero hace falta más preparación, caballero. Mira cuando ya baja esas escaleras. Es como que está, que se va de boca para afuera. O sea, tiene 33 años. Cursos, estudios esas expresiones en faciales. tecnología y es profesora de intermedia y secundaria. Me da la impresión que es una persona que, o sea, que se atreve a todo, que no tiene miedo de un desafío. O sea, que ella, lo que le pongan adelante, ella se manda. Y me parece súper bien, me parece muy bonito, pero al mismo tiempo le hace falta más preparación. No sé hasta qué punto ella se ha tomado esto serio. Realmente no la conozco personalmente, no he seguido el certamen tampoco tan cercanamente, pero me da la impresión de que se lo está disfrutando. Está bien, pero no le veo todavía esa seriedad que se necesita para un certamen y sobre todo para la responsabilidad y la presión que viene con representar a Cuba en un Miss Universo. Entonces, me encanta por ella que tenga tanta confianza, pero no. Angélica Herrera. A ver, yo voy a dar pausa aquí porque la gente de Holguín, yo que soy holguinero, no me puede desafiar la holguinera. La holguinera, a ver, si me desafía, ahí sí que vamos mal. Pero bueno, hasta ahora tiene buen físico. Viene que promete esto, vamos a ver. Angélica Herrera. Mira, 28 años. mirando para abajo, eso es un problema. O sea, la gente pensará que es normal. Uno tiene que mirar para abajo cuando baja una escalera porque se te va de cabeza, imagínate. Pero en el mundo de los certámenes esto es realmente un tabú. Esto es algo que no se debe hacer. La candidata debe practicar y prepararse tanto que llegue al punto que cuando ella baja esas escaleras ya no le hace falta mirar para abajo. Entonces, eso es lo primero que me llama la atención aquí. Un cuerpo hermosísimo, un rostro bello, Mientras continúa pero quizás un poquitico más de práctica y de preparación para pulir esas inseguridades. O sea, por inseguridades me refiero al hecho de que tiene que mirar para abajo para saber que no se va a caer. Isla de la Juventud. Mía Dio. Vamos, Mía, vamos, Mía. Se desempeña profesionalmente en el campo del mercadeo, es activista digital y estudió relaciones internacionales y ciencias políticas. Mira, yo te digo una cosa sobre Mía, porque Mía es la segunda vez que ella se mete al Miss Universo Cuba, que ella compite. A mí en lo personal me gusta mucho ella como candidata. Yo hallo que es muy bella, tiene mucha gracia. Claramente ella se ha preparado físicamente, o sea, tiene un cuerpo súper definido, súper wow. Lo que me pasa con Mía es que a veces ella es un poquitico como que, ¿cuál es la palabra? Un poco tensa, no sé, cuando ella camina.
todo es un poquitico estructurado, todo es un poquitico, no sé, hay una tensión que me gustaría que ella se dejara ir un poco más para que se sienta como que se lo disfruta, porque en su rostro, tú miras su rostro y ella se ve que se lo está gozando, pero me encantaría ver que ella suelte un poquito más, suelte y se deje llevar. Bella es, y todos sabemos que tiene demasiada personalidad esta chica. internacionales y Pero ciencias mira, noto políticas. mucha mejoría desde el año pasado hasta este año, así que uno nunca sabe. Vamos por el buen camino, quién sabe. La Habana. Miss Laurel Mosquera. A ver, La Habana, bello el cuerpo, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Que ella salió del costado, ella no salió desde arriba de las escaleras. Entonces ya eso es algo ahí que es distinto, porque todas las chicas han hecho las escaleras hasta ahora. Entonces, ¿qué pasó con ella ahí? Miss Laurel Mosquera. A ver, Tiene 18 años. concho. Modelo y apasionada por el 18 arte, añitos y en un Miss servicio Universo y el Cuba. crecimiento personal. Estudia medicina. Mira, realmente me pareció bien su desempeño aquí. Lo único que me hubiese gustado que ella hubiese hecho las escaleras como todo el mundo, porque eso es parte del desafío. Como te digo, hay una técnica, tienes que bajar sin mirar para abajo, sin inseguridades y sin cosas. Entonces, eso es lo único que yo le hubiese cambiado a este performance si yo pudiera. Pero bueno, Estudia medicina. a ver. Matanzas. Matanzas, muy bien. Barona. Un cuerpo muy bonito. Ella tiene su carnecita alrededor de los huesitos, o sea, se ve muy saludable, muy bonita. Yo no tengo problema con eso. Sé que hay gente que le gusta que sean re flacas, secas en el hueso. A mí no me gusta. A mí me gusta que las candidatas se vean saludables. Ella se ve bien, para mi opinión. Pero ya saben a lo que voy. Esas escaleras, mira esos ojos. Mira, 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 mira. Mirando para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. No mira la cámara ni de accidente. Eso es para abajo, para abajo, para abajo. Años. Es graduada en psicología con especialidad en terapias de análisis y conductual aplicadas. Hay que prepararse más. Hay que prepararse más. Solamente belleza no es suficiente. Iramsi Bárcena. Mayabeque. Mira, Mayabeque lo está haciendo bien. Con las escaleras, sus vueltas. Cantante, modelo profesional y estudiante de administración de Ok. negocios. Mira, Mayabeque. ¡Wow! Mayabeque lo hizo muy bien. Fíjate que no es una performance perfecta aquí. Ella no ha hecho una cosa perfecta, pero me parece que de todas las que hemos visto hasta ahora es una de las que mejor desempeño nos dio. Desde su inicio, cuando ella se da la vuelta con el pelo, baja las escaleras sonriendo, mirando a la cámara. Sí, hay momenticos en los que ella mira para abajo para asegurarse que tiene el pie bien posicionado, pero por lo general el performance es siempre conectando con la cámara. Fíjate, esa vuelta que ella dio ahí. Súper limpia esa vuelta. Personalidad. Muy bien. Miremos acá cuando ella da la vuelta lo que hace con los pies. A ver si podemos acá. Fíjense lo que ella hace con los pies aquí. Muy bien. Muy bien, me parece que es una de las mejores hasta ahora. Hasta ahora, pero todavía faltan unas cuantas, así que vamos a ver. Espérate, Final del espérate. video. Daniela Reyes. A ver, Daniela, que yo escucho demasiadas cosas sobre Daniela. Tiene Vamos a ver si 28 realmente... años. Es actriz, presentadora de televisión y creadora Ok. de contenido. Ok. Ahí me cortaron a Daniela, porque Daniela todavía está ahí parada y ya le quitaron la cámara. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a analizar esto un poquitico más de cerca. Ella empieza ahí con una pose, bajando las escaleras, y me da la impresión de que miró un poquitico para abajo, pero no la enfocaron mucho. Entonces no sé hasta qué punto ella dominó las escaleras sin mirar para abajo. Definitivamente tiene un cuerpo hermosísimo, bien definido, un rostro más que bello. O sea, en términos de prototipo de belleza, ella es muy capaz de ir al Miss Universo. Am, Personalidad, jugando con su pelo, las poses, muy bien. Ahí cuando cambió se le notó un poquitico de inestabilidad con su pisada, pero bueno. Y bueno, ahí mi amor ya le quitaron la cámara. Ella no había acabado, pero ya le quitaron la cámara. Así que bueno, no queda de otra.
pero vamos a ver quién viene ahora. Región Central. Ay, región central. Tiene 23 años. Obviamente Es Lorena. estudiante de comunicaciones y modelo profesional. Lorena lo hizo muy bien, con todas las de la ley. Echemos para atrás para que después no digan que hay injusticia aquí. Miremos su performance desde su vueltecita ahí, el pelo para atrás. Miren cuando ella camina, cómo mueve las caderas naturalmente, con mucha gracia. Ella mira un poquitico para abajo. Ella medio que se asegura de no tropezarse, pero tampoco es como las otras que caminan así. Entonces, pues, hay niveles, caballero, hay niveles. Da su vuelta, perfecto. Pose. Cambia de posición ahí, a pelito y nos fuimos. Muy bien. Yo personalmente creo que ella tiene muy buen prototipo para un Miss Universo. Vamos a ver. Región Occidente. Occidente. Ay, Ana ay, ay. Cabrera. Tiene 29 años. Se Mira, desempeña como esta muchacha es hermosa. Definitivamente tiene mucho potencial. Pero te lo digo desde ya, ella necesita más práctica en su técnica. Porque, vamos a ver acá. De la misma forma que yo estaba elogiando a la candidata precedente porque ella salió y tenía un movimiento muy natural de sus caderas y de su cuerpo. Esta muchacha cuando camina, mira cómo ahí tiene inestabilidad un poco y su movimiento de cadera es un poco forzado. Fíjate que ella mueve las caderas y al mismo tiempo se mueven los hombros. Y eso no puede pasar, porque si no parecemos un muñequito que va bajando la escalera así. No puede ser. Entonces, físicamente y, o sea, en su rostro, bella, pero hace falta pulir esa técnica. Todavía no estamos listos para un Miss Universo aquí. Región Oriente. Giselle Pérez. Oriente. Tiene 32 años Ujú. y es ingeniera Ay. en sistemas electrónicos y empresaria. Mira, Oriente ya te puedo decir, creo que esta muchacha debe venir de un background, debe tener una historia un poquitico más de gimnasio, quizás de bodybuilding, porque veo que no camina con esa seguridad o ese dominio de los tacones que otras chicas que tienen un poco más de experiencia en el mundo de los certámenes lo hacen. Por ejemplo, aquí tú ves cuando ya bajas las escaleras es todo como que en cámara lenta. Cuando me dio esa vuelta es en cámara lenta. Sistemas electrónicos y empresaria. La expresión facial no cambia mucho, entonces es todo un poquitico muy rígido. A mí me gusta que ellas se dejen a ir un poquitico más, que sea más fluida la cosa. No sé. Espíritus. Isabela Bernal. A ver, Santi Tiene Espíritu. 25 años. Es licenciada en psicología. Mira, no está nada mal Santi Espíritu, te digo. Modelo profesional. Tiene gracia. Ella fluye en el escenario. Mira, está bien. Está bien, está bien. Me parece que puede llegar a un top 5. Con lo que hemos visto hasta ahora, me parece que ella tiene material para llegar a un top 5. Santiago de Cuba. Regla Díaz. A ver, Santiago, desde ya te digo, me encanta su pelo. ¡Ay! Me encanta su pelo, las proporciones del cuerpo. Una muchacha con un rostro muy bello también, pero no entendí esa vuelta que me dio ahí. A ver. ¡Toma! ¡Fuácata! A lo que yo vine fue a esto. ¡Fuácata! Ella dijo ahí. No sé. 27 años. Es modelo y maestra de educación especial de niños con autismo. Mira, esa última vuelta estuvo bien. Esa última vueltecita que dio ahí estuvo bien. Creo que fue la primera vuelta que fue un poquitico brusca nomás, pero no le voy a quitar su crédito. Le voy a dejar, o sea, se la voy a dejar pasar porque realmente veo potencial en ella. Y las cosas pasan, bueno, las cosas pasan por una razón. A ver. Educación especial de niños con autismo. Villa Clara. Stephanie Rodríguez. Mira, me encanta que ella tiene un look que es diferente. Estudia Derecho Su estilismo es diferente a todas las demás. Ella salió con el pelo rojo,
No sé si será su color natural, no lo creo. Parece una tintura, pero al mismo tiempo se le ve muy bien, se ve muy elegante. Y creo que le ayuda a resaltar. Físicamente tiene las condiciones, un rostro hermoso. La forma en la que ella camina y se maneja es un poquitico brusco, y por brusco me refiero es un poquitico demasiado intenso. El Miss Universo es un concurso elegante, son las mujeres bellas, elegantes, con clase. No es el concurso de irse allá como, o sea, como que tiene una caja de bolas. No, despacito, con calma, las cosas como tienen que ser. Entonces, eso es lo único que le diría aquí. Rodríguez, Como que va un poquito tiene 18 años, desatada, tiene que estudia Derecho y es graduada componerse un en poquitico contenido de más. maquillaje y moda. Bueno, ahí lo hizo bien al final. Ahí lo hizo bien. Bueno, acá tuvimos la sección en el traje de baño. Sabemos que este es un proceso muy importante en la preliminar, en la competencia. Pero no se me vayan a ningún lado porque ahora vamos a analizar el traje de gala, que también es tan importante como el traje de baño. Nos da la oportunidad de ver a las chicas de otra forma, un poquitico más elegante, con un poquitico más de gracia y apreciar un poco más su presencia en el escenario. Así que vamos a seguir viendo, pero si te gusta el video hasta ahora, dame tu like, tu comentario y no te olvides de suscribirte, que me quito de la chancleta y aquí acabo con malanga. Vamos a suscribirse todo el mundo. Vamos a ver qué tienen para nosotros estas Su proyecto mujeres. social se llama Pasos Amorosos y su enfoque principal Ok, es Artemisa sobre la diabetes, saliendo con este vestido plateado. saludables y la prevención. Me parece que tiene como un efecto de ombre hacia abajo. No sé si es un poquitico más oscuro abajo el vestido. Parece que sí. Artemisa. Pero vuelvo y les digo, similar al comentario que le hice a ella durante su segmento de traje de baño, aquí hace falta pulir esto, definitivamente, porque ella cuando camina está todo muy rígido, o sea, como, no sé, hasta la expresión facial es muy rígida. Mire esa sonrisa un poco forzada, no sé, los brazos no se mueven. Entonces, si es un vestido bonito, no es tampoco algo que nunca se ha visto en el mundo de los certámenes, pero yo creo que ella no se lo está disfrutando, no le sale naturalmente, tiene que practicar mucho, mucho, mucho más para llegar a ese punto. Entonces veremos. Ahora viene Camagüey. Stephanie Granado. Su proyecto social se llama La Última Lágrima y se enfoca en dar terapia a niños y adolescentes. Bueno, acá tenemos una combinación de dorado con plateado, algo que parece un poquitico, es como piedrecitas marrones. Camagüey. Y hay algo rarito aquí en este vestido. No sé exactamente qué es lo que es, pero cuando ella camina, es algo, no sé si es lo largo del vestido, no sé. Y esta parte de aquí me da la impresión que le pegaron el vestido para subirle un poquitico más esa rajadita del vestido. No sé. Mira, ella es divina, bella, me encanta el pelo, me encanta el maquillaje, Diego de Ávila. pero el vestido no sé. ¿Qué les parece a ustedes? Díganme ustedes, no sé, porque estoy indeciso con ella. Su proyecto social Witness the Blue está enfocado en promover la educación A ver, Ciego de Ávila. marina mientras se promueve la protección y preservación de los océanos. Mira, Diego de Ávila. esto es una propuesta un poco diferente de lo que hemos visto hasta ahora. Me parece que no es un vestido que sea muy Miss Universo. Este vestido me da un poquitico más de Miss Grand, o quizás hasta con la descripción que ellos están contando sobre ella, las cosas que están diciendo, que ella, que si la protección marina, que eso, que lo otro, sería un vestido que es un poco más para un Miss Tierra. Pero no le voy a quitar el hecho de que se ve muy bella, se ve divina. Su performance no es perfecto, pero lo ha hecho bastante bien. Tiene gracia. Entonces creo que la voy a dejar pasar. La voy a dejar pasar. ¿Qué creen ustedes? ¿Le doy el pase o no? Sí, sí, es muy linda. Ok, bueno. Veamos. Después tenemos a Cienfuegos. Su proyecto digital
seguridad de las mujeres inmigrantes. Cienfuegos. Ujú. Mira, para serte honesto, el vestido que ella se puso no me mata. Me parece que es un poquitico simple porque esto es una preliminar. Y vuelvo a lo que les decía a ustedes en el principio, que la gente piensa que el momento más importante de una competencia es la final y no es así. En una final no hay tiempo de ponerle su nota a todo el mundo. En la preliminar es el único momento de la competencia donde todas las chicas van a pasar una por una en el escenario enfrente de los jueces. Entonces, ahí es que ellas se tienen que poner sus mejores vestidos y dar su mejor performance. A mí no sé, porque no la conozco personalmente, no sé cuáles son las opciones que tenía, pero no me da la impresión de que este sea el mejor vestido posible para una noche preliminar. Y lo otro, ella aquí tiene como una capa, esta tela que le sale desde el cuello, que va para los brazos. Esto supuestamente le tiene que añadir a ella movimiento y que sea un poquitico más atractivo para el ojo. Pero la forma en la que ella lo está manejando no me gusta porque parece casi como que se va a ir volando. O sea, ella se la pasó así, así, así en todo el performance y no sé, como que le resta. Entonces me hubiese gustado si no hiciera ese movimiento todo el tiempo porque crea una distracción realmente. Quizás cuando entra al escenario y al final cuando tiene su pose, pero no del principio hasta el final porque me da la impresión que se me va a ir volando el escenario y eso no puede pasar. Entonces, Cienfuegos muy bella, pero ahí van los comentarios. Tiene un proyecto enfocado en apoyar a mujeres y niños que enfrentan la pérdida del cabello debido a la Ok. alopecia y enfermedades como el cáncer. Tiene Mira. su marca de pelucas llamada Jenes Paris. Mm. Granma. Mira, me parece que Granma tiene mucho encanto. Me gustó lo que ella hizo en el traje de baño y me gusta lo que está haciendo ahora aquí en el traje de gala. Es un vestido que no es lo más increíble que he visto en la vida en un escenario. Realmente creo que el vestido es un poquitico simple. Tampoco es muy Miss Universo, pero se le ve bien. Ella sabe cómo manejarlo y sabe cómo lucirlo en el escenario. Me gusta su estilismo con su cabello, con su maquillaje, todo. En la descripción están diciendo que ya tiene su marca de pelucas. No sé si ya tiene algo puesto, pero me encanta el volumen del pelo. Me gusta que ella toma espacio, que ella, o sea, ella sabe imponerse. Y eso creo que es importante en una preliminar. No sé cómo los jueces estarán dando notas, a cuáles son los criterios, pero en lo personal, si yo fuese parte del jurado, yo creo que le hubiese dado una muy buena nota a ella aquí en este momento. Vamos a ver a mi amiga la Guantanamera. Tiene un proyecto ¿Qué nos va a hacer de ahora? agua llamado Esencia Pura. Esta iniciativa la diseñó buscando fortalecer la calidad del agua mediante sistemas avanzados de filtración que ya están en Santiago y se va a extender a toda Cuba. Guantánamo. Mira, seamos constructivos, realmente. Yo creo que el vestido se le ve hermoso, le acentúa su cuerpo, su silueta. Ella claramente está muy orgullosa de eso y yo se lo celebro. Me parece que se ve muy bonito con su maquillaje también. El pelo largo que tiene, tremendo pelazo. O sea, yo veo cosas positivas aquí, pero realmente desde un punto de vista de, digamos, el número que ella tenía que presentar en el escenario, no ha hecho gran cosa. Ella salió caminando a su ritmo, despacito, igual que hubiese caminado en un evento cualquiera o en un red carpet, con sus manos en la cintura y no hizo más nada. O sea, hasta el final que nos dio una pose ahí, pero conservó las manos en la cintura, realmente ahí nada se movió y se fue. Entonces, un vestido que es bonito, sí que la favorece, pero al mismo tiempo es un performance. Estamos poniendo una presentación. Tenemos que darle algo a los jueces, al público, para que nos recuerde. Y caminar no es suficiente. Hay que definitivamente hacer algo más. Hialeah. Vamos a ver a mi amiga, la de Hialeah. Como educadora, Ay, le gustaría desarrollar iniciativas Hialeah. enfocadas en la salud mental Ella salió y hizo la cara así. de personas sin hogar. Hmm.
No me gusta el hecho de que va como en cámara lenta realmente. Yo creo que para transmitir elegancia, para transmitir gracia, para transmitir todas esas cosas que supuestamente en el segmento de el traje de gala se debe transmitir, no hay que ir en cámara lenta. Algunas de esas expresiones faciales que ella nos está haciendo aquí, creo que hacen una distracción. Ella pasa de se ríe, seria, se ríe, vuelve seria, se ríe. Entonces es como que un poco una distracción. No sé cómo se siente ella, ¿entiendes? Tiene que ser una expresión que tenga un equilibrio. Tiene que haber una intención detrás de todo esto, ¿verdad? El vestido es bonito, pero no creo que es un vestido de una preliminar. No creo que tenga ese factor wow que me haga sentir de que, ¿sabes qué? La quiero coronar a ella. Si yo fuese parte del jurado, hasta ahora no me transmitió eso. Vuelvo y repito, no quiero que pase porque es plus size o por su cuerpo, por lo que sea. De hecho, yo he visto mujeres que son plus size que lo hacen genial y tienen muchísima confianza y se ven increíbles en el escenario. O sea que no tiene nada que ver con su físico, pero me parece que hay que hacer un trabajo aquí más de técnica y de seguridad en sí misma para que ella pueda llegar a tener ese nivel, competir con las chicas que ahora mismo el nivel del concurso ha subido muchísimo, ¿ok? Y no es que ella sea mala, es que realmente las otras chicas han mejorado demasiado. Veamos quién viene ahí. Herrera Holguín. Mi amor Holguín, está liderando un proyecto social llamado no me defraudes. Futuro, quien está enfocado en apoyar a niños y jóvenes cubanos para combatir la inestabilidad alimentaria. Ok. ¿Qué más, mi amor? A ver. Holguín. Mira. Te voy a decir el problema que tengo con esto. Y primero te voy a decir lo bueno. Me parece que el vestido es hermoso. Me parece que está bien para un vestido de preliminar. O sea, tiene su wow factor el vestido, todas cosas buenas. Al mismo tiempo ella se ve hermosa, su cabello, su maquillaje, todo. Me gusta que ella camina no demasiado rápido, no demasiado lento. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí con la capa? Que ella salió con esa capa abierta y no me cerró la capa, no me la movió, no hizo nada con esa capa de principio al final. Si usted se da cuenta, ahí lo que ella está haciendo con esa capa es trapeando el suelo. Ella está limpiando ese escenario porque es lo que está haciendo realmente. Pero se ve hermoso, pero cuando tú tienes un accesorio, tiene que haber una intención para ese accesorio, tiene que haber una razón que eso exista, ¿entiendes? Entonces, no puede ser que uno esté ahí recogiendo churra en el escenario con una cosa tan bella. Entonces, ese es el único problema que tengo con Holguín aquí. Vuelvo y repito, muy bella ella, me encanta, yo soy holguinero, la apoyo de corazón, pero mi amor, con esa capa hay que hacer algo. Mia Dio. Mira Mía, Actualmente lidera un proyecto social llamado Cuerpos Conscientes, enfocado en la salud femenina, la salud reproductiva y los a ver, derechos de la mujer. no sé si se dan cuenta de lo que les dije antes en el traje de baño, Isla de la Juventud. y es que Mía, ella ha mejorado muchísimo, ella es bella, a mí ella de hecho me encanta. Yo le daría la oportunidad de ser Miss Universo Cuba, pero, no sé si ustedes pueden ver acá a lo que yo me refiero, que ella camina y es tensa. Hay una rigidez. No sé si es que ella se pone nerviosa, si es que ella no sé, si no se lo disfruta, si ella lo sobrepiensa demasiado. Reproductiva y los derechos de la mujer. Pero es como que hay ay, no sé, yo quiero darle un relajante, algo que ella se deje, no sé, que deje que las cosas fluyan. Y tú ves que aquí mismo, cuando ella estaba caminando, tú ves que medio que tropieza, medio que se para, que se frena, no sé, no sé. Yo creo que ella puede llegar muy lejos, realmente, y lo digo de todo corazón, Mía, si estás mirando esto, no te estoy funando, no te estoy tirando, realmente me encantas como candidata, pero me gustaría que, just let go a little bit, you know? No sé. Díganme ustedes qué piensan de Mía, díganme. Mosquera. A ver. La Habana. Es fundadora de la organización sin fines de lucro
For the Love of People, enfocada en ayudar a personas necesitadas a través de apoyo humanitario, Ok. donaciones y acompañamiento. Mira, me gusta el vestido. Está bien ajustado, está bien hecho a su medida. Tiene su gracia ella. Afortunadamente acá salió desde el costado y no desde arriba de la escalera. Pero, o sea, ya con las bromas aparte, sí me gusta ella como candidata. Es muy bonita. Creo que no es la más alta del grupo, pero tiene su gracia. Claramente ella se sabe manejar, sabe caminar. Su estilismo es muy preciso, muy adecuado. Entonces, pues, Es fundadora de la no hay problema. organización sin fines de lucro For the Love. Vamos. ¿Quién viene después? Tenemos a mi amiga la de Matanzas. A ver, vamos a verla. Sueña con crear una fundación dedicada al rescate y bienestar de los animales en la calle. Ujú. Matanzas. Ok. Bueno, mira. Bueno, mira. Hablemos aquí. Hay cositas que me gustaron y cositas que no me gustaron. Creo que mi devolución para ella en el traje de baño fue un poquitico crítica, pero entonces te voy a decir aquí las cosas que realmente me gustan. Creo que se le ve muy bien este vestido, ella se ve muy elegante. Me hubiese gustado que ese short que se puso ella o esa fajita que tiene allá abajo sea del mismo color de su piel para que el vestido nos dé esa impresión de que es un desnudo. O sea, esa es la ilusión que nos debe dar este tipo de vestido. Me gusta el hecho de que ella, por ejemplo, tiene estas mangas con esa cola, con ese tren, ¿verdad? Que trae, con esa capa que trae el vestido. Y ella realmente sabe cuándo agarrarlo y cuándo dejarlo ir. Fíjate, ella sale con la tela agarrada de las manos. Ella llega y se da su pose, suelta la tela, ¿ven? Agarra las manos, da su vuelta y al final cuando ella posa, agarra la tela otra vez. A esto es a lo que me refiero yo, que la otra no lo hizo. La otra salió así, ¡fu! Y trapeó el piso. Entonces, aquí sí le voy a dar sus elogios a mi amiga. ¿De dónde es ella? De Matanzas. ¿De dónde es? Matanzas. Entonces, ahí lo hizo muy bien. Ya, creo que hay cosas positivas y cosas que arreglar, pero bueno, sobre todo positivo aquí en este performance. Muy bien. Acá tenemos a... Enfocado en crear conciencia, educación y apoyo para las jóvenes que viven con Alzheimer y para sus cuidadores. Además, es Mayabeque. embajadora de la organización sin fines de lucro Beck Wellness Foundation. Mayabeque. Ujú. Pinar del Río. A ver, Mayabeque tomó un riesgo aquí con este vestido, este color. Este vestido me da a mí mucho Miss Grand. No creo que sea lo más indicado para un Miss Universo, pero bueno, al final se ve bella. Me gustó su performance en el traje de baño y ahora aquí en el traje de gala. Se le ve elegante, ella sabe caminar. El pelo no me mató, recogido así, no me mató, pero tampoco se ve mal. O sea, no sé, si yo tuviera que darle una nota a esto, no le daría un 10, pero creo que le daría como un 8, un 8.5, algo así, porque sí se ve bien, pero no sé si es lo más indicado. Hay que también entender el concurso donde uno se mete, ¿no? Reyes. Vamos a ver a Daniela. Social lleva por nombre Influencia Consciente y su propósito es promover el uso más consciente y responsable de las plataformas digitales. A ver. Pinar del Río. Mira, el vestido tiene su gracia. Me gusta el vestido porque tiene este efecto como de un efecto metálico que si entre lo plateado, los diamantes de acá, la parte de abajo del vestido rosado e incluso la capa tiene como un degradé así que va desde lo plateado hasta lo rosado. Me parece elegante. Em, Te digo, no me vuelven locos los aretes que tiene acá, los hay un poco exagerados, un poco bruscos. Mm, Su pelo está bonito, su maquillaje está muy bonito, o sea, hay cosas que son muy positivas acá también. El performance, o sea, lo que ella está haciendo en el escenario,
Creo que lo hizo bien, pero tampoco es un performance que yo diga, ¿sabes qué? Opacó a todo el mundo en esa gala preliminar. Creo que todavía hay espacio aquí para mejorar. Entonces yo veo a Daniela con mucho potencial, pero todavía hay ciertas zonas donde ella tiene que enfocarse y seguir trabajando. Región Central. Lorena Suárez. Mm, Su vaya. proyecto social está enfocado en el desarrollo sostenido número 4 de las Naciones Unidas. Educación de calidad a temprana edad. Ujú. Wow. Ok. Región Central. Fíjense que yo me quedé calladito hasta el final del performance para darle tiempo a que ella haga lo suyo, yo asegurarme de que no haya ningún problemilla por ahí. Pero me parece que hasta ahora es una de las mejores salidas que he visto en el traje de gala. Primero me encanta el vestido, me parece que es súper elegante. Me encanta el color rojo, me parece que es un color con mucha pasión, con mucha intensidad. Es un color que no todo el mundo se sabe poner. Y ella lo supo manejar aquí muy, muy, muy bien. Me encanta las mangas estas que le crearon a ella con la cola del vestido. Súper elegante, no solamente es una tela, tiene un concepto de rosas así, como unas flores muy, muy elaborado, muy fashion. Me encantó esto. Y miren el performance. Yo que le estoy hablando desde hace casi 30 minutos, les estoy diciendo performance, performance, performance. No solamente es caminar y reírse, ahí tiene que haber algo que se haga con ese vestido. Mira cómo ella entra, suelta las mangas, ¿ok? Las une atrás, ella da su vueltecita, riéndose, muy graciosa, ¿ok? Lo tira para allá y nos da una pose. Mira, seria. Ahí, se sonríe. Mira los jueces. Ustedes ven los cambios. Es todo como una ola, ¿verdad? Sube, baja, más rápido, más lento. Todo tiene su propósito. A ella tú le puedes decir lo que tú quieras. A Lorena yo sé que hay gente que la ama, hay gente que no, pero ella entiende lo que es ser una reina de belleza. Y ella tiene esa experiencia porque ella fue el Miss Intercontinental, la primera finalista. Entonces, ella tiene ese conocimiento y se nota demasiado cuando ella camina en el escenario. A mí Región me encantó esto. Occidente. A la verdad me encantó. Ana Cabrera. A A ver, través de su trabajo en la industria de seguros médicos, ayuda a personas región y familias a Occidente. obtener accesos a cobertura y orientación y recursos en momentos de vulnerabilidad. Mira, hasta ahora viene bien. El vestido está ok. Parece más un vestido de Final Walk para entregar corona que de preliminar, pero igual es un vestido muy bello, muy elegante. Sus poses son bien acertadas, tiene su gracia, ella se ríe muy bien. Región Oriente. No me mató, pero tampoco me decepcionó, así que bueno, vamos bien. Por más de una década que se basa en apoyar al rescate de animales y a la adopción responsable. Ujú. Bueno, acá mi amiga, región Oriente, creo que le tengo el mismo comentario que le di durante el Oriente. traje de baño. Un poquitico más de práctica, Espíritu. un poquitico más de... Hay que soltarse, hay que disfrutárselo más, no todo ser tan rígido, con tanta tensión. Ella es bella, tiene potencial, pero no me da la impresión de que esté lista ahora mismo para ser enviada a un Miss Universo. Isabela Bernal. A ver. Ayudar a migrantes. Santi Espíritu, ella me impresionó durante el traje de baño. Vamos a ver aquí. Usar su plataforma para generar conexión entre las generaciones más jóvenes. Ujú. Me da la impresión que ella va a ser... Y espíritu. Ay, no lo hizo. A ver, quizás todavía hay esperanza. Vamos, hazlo. Hazlo, nena. Ay.
Bueno, te digo una cosa, me gustó más su desempeño en el traje de baño, creo que tenía más presencia, más energía, más carácter ahí. Aquí el vestido no me mata, es un vestidito un poquito formal, muy simple, con un color que tampoco es la gran cosa. Am, Tenía una oportunidad ella aquí de hacer algo en el escenario y era en esta parte cuando ella agarró la tela, podía haberla tirado, darnos un movimiento, algo fuera de lo normal, pero como ven, ella soltó la tela inmediatamente, entonces fue como una oportunidad perdida ahí. Creo que esa fue una falla, porque como tal no hubo ningún otro momento en el performance que me llamara la atención como para decir, wow, esta mujer puede llegar a ganar. No sé si están de acuerdo conmigo, déjenme saber, pero no sé, es mi opinión. Vamos a ver quién nos queda por ahí. Santiago de Cuba. social está enfocado en la comunidad del autismo, donde ayuda a promover la inclusión, la concientización y el acceso a más oportunidades para cada persona. Ujú. Santiago de Cuba. A ver. Mira, Santiago de Cuba me da la impresión de que ese performance está un poquitico simple porque ella sale como caminando por su casa, ¿no? Cuando llega la visita a la casa y tú sales del cuarto así, saludan, ah, buena, buena, buena. Así salió ella. Entonces, como que me falta un poco de esa presencia, ese impacto cuando sale al escenario. Igual cuando ella agarra la tela acá del vestido, es muy casual. No sé, tienes que manejarte como una reina, tener esa presencia, convencer a los jueces de que de todas estas mujeres que han pasado por este escenario, yo soy la que tiene que darle esa corona. Entonces, se ve bonita, sí, me gusta su pelo, su maquillaje, los accesorios. El vestido no está feo, pero no me dio una performance que me haga recordarla. Un proyecto social enfocada en apoyar Ujú. a niños y adultos mayores en situación de Villa Clara, la pelirroja. Mm. Te voy a decir que no. A ver, me gusta el vestido, no me gusta el trapo ese que le pusieron atrás. Me da carnavales, me hace pensar en los carnavales de Cuba. Y bueno, esto es el Miss Universo Cuba, así que quizás fue una referencia intencional. Si lo fue, no lo sé. En lo personal, no me gusta. Es como una mezcla de colores, no sé. Y me parece que había otros colores que la podían haber ayudado a resaltar un poquitico más, especialmente con ese color de cabello que ella tiene. Tiene el pelo rojo. No sé. No está mal, pero yo le daría como un 7.5 por ahí. Quizás hasta un 7. Es muy bella ella, tiene potencial, pero no sé. Bueno, en fin, hasta aquí llegamos con la reacción y el análisis de la gala preliminar de Miss Universo Cuba 2026. Les voy a ser honesto, realmente este es el tercer año de Miss Universo Cuba y yo creo que hasta hoy en día esta es la mejor gala que he visto que han hecho ellos, así que felicitaciones a la organización, creo que van por buen camino en el sentido de desarrollar el concurso, el formato, igual que la calidad que se le entrega al público cubano. Me parece también que el nivel de las candidatas ha subido muchísimo. Si yo les doy mis comentarios tanto buenos, positivos como negativos, no es necesariamente para hacer sentir a nadie mal ni para decir que no son buenas, sino al contrario, porque somos una comunidad que vamos creciendo y vamos aprendiendo. Hace como más de 50 años que no participábamos en este mundo de los certámenes y entonces todavía hay mucho lugar para que nosotros podamos aprender y mejorar. Y mi objetivo es seguir viendo a chicas de Cuba que sigan brillando, que sigan creciendo, que sigan teniendo oportunidades. Y bueno, ese es el objetivo de este tipo de video. Ahora, quiero que ustedes me digan en los comentarios quiénes les gustan como candidatas para ganar el Miss Universo Cuba. En poco tiempo ya vamos a tener la gala final, o sea que esto se va a decidir en casi nada. Pero me gustaría que me dijeran si están de acuerdo conmigo, si hay cosas que no están de acuerdo, siempre desde el respeto, por favor, o me quito la chancleta ahora mismo. Espero leerlos en los comentarios. Recuerda, si te gustan este tipo de videos, dame un like para que lleguemos a más personas, suscríbete al canal para más contenido y nos vemos muy pronto porque tengo pensado también cubrir la final del Miss Universo Cuba. Entonces, nos vemos pronto, cuídate, chao, chao.